Comenzó campaña presidencial 2026 gracias a los escándalos del gobierno Petro. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. Colombia enfrenta una fuerte tensión política y judicial que terminó por anticipar la campaña presidencial de 2026. Los escándalos de corrupción que sacuden al gobierno y al Congreso, el llamado del mandatario a una constituyente, la pelea por las reformas y la insistencia de Petro en un golpe de Estado en su contra han calentado la contienda. La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, CNC, para la revista Semana, muestran las primeras tendencias. Intención de voto. Juan Manuel Galán, con un 13%, lidera esta encuesta. Y Sergio Fajardo, con un 12% de intención de voto, es el segundo si las elecciones fueran ya. Entonces puntean en la intención de voto si las elecciones presidenciales fueran ya. En el caso de Galán, no hay duda de que los vientos soplan a su favor porque dicen los expertos que su apellido en política es oro y genera mucha emotividad, ya que remite a su padre, el asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán. Asimismo, el nombre de Juan Manuel está ligado al de su hermano Carlos Fernando, quien llegó con una histórica votación a la alcaldía de Bogotá. En el caso de Sergio Fajardo, que aparece en la encuesta con solo un punto porcentual por debajo de Galán, se nota un repunte, aunque ha estado dedicado a sus clases en el TEC de Monterrey en México. El ex gobernador de Antioquia también ha puesto en marcha una estrategia digital por medio de la cual, con videos en redes, hace entrevistas y responde preguntas, incluso insultos. En algunas ocasiones, ante los grandes escándalos de corrupción y hechos políticos de coyuntura, emite sus opiniones que son claramente críticas con el presidente Petro y su gobierno. Por otro lado, Claudia López, ex alcaldesa de Bogotá, quien vive y estudia en Boston, se desplomó en la encuesta, marcó 9% con la intención de voto cuando en otras encuestas estaba en alrededor del 20%. El caso de Claudia es particular, su manera de actuar ha sido errática y empieza a pasarle factura. Para empezar, ha sido imposible para ella explicar por qué votó por Petro y ahora lo critica como una feroz opositora sin asumir ninguna responsabilidad política. En el mismo sector de Galán, Fajardo y Claudia juegan Alejandro Gaviria con un 3% y Juan Daniel Oviedo con un 2%. En este abanico de precandidatos, algunos consideran que sería imposible llegar a consensos. Fajardo y Gaviria no se entienden y así quedó demostrado en la coalición Centro Esperanza. Claudia, con sus críticas a Fajardo, se encargó de alejarlo. El concejal Oviedo está más en solitario y no se sabe si está dispuesto a dejar el Consejo de Bogotá para medirse a las presidenciales de 2026. Por su parte, al ex ministro Gaviria, quien se ha convertido en un fuerte crítico de Petro, le cobran haber formado parte de este gobierno y lo ven como incoherente. La encuesta demuestra que la izquierda en Colombia sigue teniendo bastante fuerza a pesar de los escándalos que rodean al gobierno y a las polémicas que protagonizan el presidente y su círculo más cercano, entre Francia Márquez, un 7%,
Gustavo Bolívar 6%, Daniel Quintero 5%, María José Pizarro 5% y Susana Muhammad 1%. Está corriendo hoy, suma una cuarta parte, es decir, un 25% si sumamos todos estos votos de este grupo de posibles aspirantes que hacen parte de la izquierda, que son muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Gustavo Bolívar, uno de los más grandes escuderos de Petro, hoy director de Prosperidad Social, perdió en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá, quedó en un tercer lugar con unos 571.000 votos y no está claro si estaría dispuesto a hacerse contar de nuevo en las urnas. Ahí le tocaría ir a un consenso con este señor que fue alcalde de Medellín, que es el caso de Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín. Su aparición es un hecho. Sin embargo, si quiere ser candidato del petrismo, tendrá que someterse a una consulta y salir bien librado de todas las denuncias de corrupción sobre su gobierno en la capital antioqueña. El nombre de la senadora María José Pizarro le suena mucho al petrismo. El ser hija del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, quien fue asesinado, genera un sentimiento común entre quienes votaron por Petro. El presidente en los últimos meses se ha dedicado a promover la bandera del M-19 y a exaltar a Pizarro sin tener en cuenta su carrera criminal. En un hecho simbólico, María José le impuso la bandera presidencial a Petro el 7 de agosto de 2022. Por los lados de la derecha y la centro derecha, la senadora María Fernanda Cabal lleva la bandera con un 8%, solo un punto porcentual por debajo de Claudia López. 8%, Claudia lleva un 9%. Miguel Uribe figura con el 4% de intención de voto y todos en el partido dan como un hecho que va a competir por la candidatura del Centro Democrático e incluso ya tendría conversaciones adelantadas con asesores de la campaña de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. En este sector está el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras con un 2%, ya este señor para qué someterse a otra vergüenza electoral. El hombre no ha entendido que en Colombia no lo quieren como presidente. Otro hecho político importante que podría cambiar el curso de cualquier tendencia tendría que ver con la posible participación de alcaldes y exalcaldes en la campaña presidencial de 2026. Por ejemplo, si Federico Gutiérrez, quien tuvo 5 millones de votos en la primera vuelta de 2022, se lanza, el tablero electoral podría cambiar. Claro que sí, porque este señor tiene sus buenos seguidores. Entonces, ¿quién será el presidente de 2026? Todavía hacen falta 2 años. Esto, por supuesto, dependerá de cómo se muevan los aspirantes, de que cometan la menor cantidad de errores posibles, de qué alianzas se logren, de que si aparece el outsider que logre conquistar a los votos o a los votantes, pero fundamentalmente de cómo termina el gobierno de Gustavo Petro y de si él en realidad concluirá su mandato el 7 de agosto de 2026, como dice la Constitución, o si se empeñará en mantenerse en el poder a toda costa. Aquí se lo contamos gracias a los escándalos diarios del gobierno Petro. Comenzó la carrera hacia la Casa de Nariño de 2026. Comenzó la campaña presidencial 2026 gracias a los escándalos diarios del gobierno Petro. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia.
Chao, chao. Comenzó la carrera.